Entonces, ahorita vamos a hablar sobre la disartria flácida. La disartria, hablando primero por disartria, es un término que hace referencia a un grupo de desórdenes que resultan por la alteración en el control neuromuscular que afecta la respiración, fonación, resonancia, articulación y la prosodia. Entonces, hablando de la disartria todavía esta es como la clasificación más típica que se utiliza de la disartria, que la clasifica en flácida, espástica, hipokinética, hiperkinética, atáxica y mixta. Entonces, en el momento de ahorita vamos a hablar específicamente de la disartria flácida. Entonces, aquí vemos que la disartria flácida, la parte del sistema nervioso que está implicado es resultante de la neurona motora inferior. Entonces, en la lesión de la segunda neurona motora, la lesión o que es también la neurona motora inferior, la lesión del sistema se altera la vía final común de la contracción muscular. Si supongamos que vémoslo así, como aquí las funciones motoras y aquí donde convergen. Tenemos que las funciones motoras pues, del habla están coordinados en múltiples en niveles corticales, en niveles cerebelosos, en niveles de núcleos de materia gris. Entonces, todos ellos en ganglios basales, pero finalmente el sitio al que convergen es la neurona motor inferior, que pues va a ser aquella que va a originarse de los núcleos de los respectivos pares craneales y que va a generar hacia allá los nervios craneales y que van a llegar a diferentes músculos que van a participar en el habla y la respiración. Entonces, este tipo de disartria se va a caracterizar por músculos hipotónicos o flácidos, por atrofia muscular, por hiporreflexia y por fasciculaciones. Van a ser como que los comunes denominadores de este tipo de disartria. Entonces, básicamente, este tipo de disartria se produce por cualquier enfermedad que afecte a cualquier parte de la unidad motora. Puede ser el cuerpo del axón, puede ser el cuerpo neuronal, puede ser la acción, pueden ser la unión neuromuscular o pueden ser las propias fibras musculares. Y afecta a todos los tipos de movimiento, tanto el voluntario como el automático, como el reflejo. Entonces, estas lesiones de la neurona motor inferior van a afectar a los siguientes nervios y músculos o a los siguientes nervios o a los músculos que inervan estos nervios. Entonces, como ya dijimos, son básicamente aquellos que participan en algún proceso durante la habla. Entonces, los nervios craneales que pueden ser alterados y manifestarse como disartria flácida son el quinto, el séptimo, el noveno, el décimo, debatiblemente el onceavo y el doceavo. Estos, como ya vimos, son aquellos que están inervando estructuras de la cara, de la laringe, de la faringe, de la boca. También va a haber pueden ser producidos por daño a plexos cervicales de C1 a C3. Recordemos que estos están inervando también músculos infrayoideos y del cuello. O por la alteración de los nervios que participan en la respiración, tanto tanto el nervio frénico como los nervios intercostales. Entonces, la cuestión aquí es que puede haber afección a varios de estos nervios al mismo tiempo durante la disartria flácida, o puede haber afectaciones aisladas a grupos, a nervios específicos o a grupos musculares específicos. Entonces, la lesión de la segunda neurona motora, básicamente su etiología va a ser cualquier enfermedad que afecte la unidad motora, como ya habíamos dicho. Y la cuestión aquí es que es un grupo bien grande y bien heterogéneo de patologías, muy diferentes entre sí, pero pues que tienen en común la disartria flácida y estas otras características que ya habíamos mencionado, que son la atrofia, la hipotonía, la hiporreflexia y dependiendo del músculo específico, las fasciculaciones. Entonces, como que suelen poner como más característica de la disartria flácida va a ser la miastenia gravis, que es una enfermedad en la que los receptores de las uniones neuromusculares no están interactuando de manera adecuada con los neurotransmisores y por lo tanto la contracción no se da o se da de una manera reducida.
Pero esos no son los únicos, también está la parálisis vulvar, los eventos cerebrovasculares también pueden afectar la neurona motor inferior, la distrofia muscular, la distrofia miotónica o enfermedad de Steiner, la miositis y también algunas enfermedades infecciosas como la polio, el botulismo o puede también ser incluso lesiones postraumáticas como la neuritis postraumática. Entonces, respecto al habla, en la lesión de la segunda neurona motora, vamos a tener una parálisis, vamos a tener el paciente que como que su característica más importante es que arrastra las palabras. La otra va a ser parálisis de las cuerdas vocales y esta puede ser unilateral, que es lo menos frecuente, o puede ser bilateral, que es lo más frecuente cuando se llega a presentar. Entonces, con respecto a las parálisis unilaterales, que ya habíamos mencionado que es lo menos frecuente, va a ser diferente las manifestaciones dependiente de si queda en aducción o si queda en abducción es la cuerda vocal paralizada. Entonces, en el caso de que quede en aducción, va a generar una voz áspera y volumen bajo. Y en el caso de que quede en abducción, va a generar una voz velada con dificultad para hacer variaciones en el volumen. Cuando, ¿cómo es? Perdón. Como así, como ronca, como si estuviéramos como un fumador crónico, como un borrachito, ¿no? Y velada, así como como que como si susurraran. Y en el caso de la bilateral, se va a caracterizar por una voz entrecortada, por un estridor inspiratorio, o sea que su respiración va a ser francamente audible. Y por realizar frases cortas, por necesitar reincorporar la respiración y como hace Stevie, sí, soy yo. Entonces, respecto a la resonancia, van a tener una voz típicamente hipernasal, van a estar sacando demasiado aire por las cavidades nasales, entonces esta no creo poder limitar, pero semejante a los niños con, por ejemplo, la bipaladar hendido. Y van a tener alteración en la articulación principalmente de las palabras que ocupan consonantes oclusivas o fricativas, ya que estas dependen de un cierre más firme y en general de movimientos de la boca que son más firmes y que son más por lo tanto difíciles de realizar en estos pacientes con debilidad. Tales son como las oclusivas como pa, ta, ca y fricativas como o. Entonces estas les van a costar más trabajo. Y además de los problemas del habla, frecuentemente van a tener problemas de la deglución, porque como ya habíamos visto cuando nos habló Usmar sobre la neurología del habla, es muy concordante con la neurología de la deglución, mismos pares craneales, mismos pares cervicales. Entonces, alteraciones de este tipo frecuentemente también se van a acompañar de problemas de la deglución. Para esto hay que tener en cuenta que estas alteraciones pueden ser bastante generalizadas, o sea, afectar todo el cuerpo, como en el caso de la miastenia gravis y otras que afectan extremidades, que afectan muchas partes del cuerpo, o pueden ser bastante aisladas, como en el caso de las neuritis traumáticas, que afectan grupos específicos de pares craneales y que por lo tanto como que nos obliga a ser meticulosos en la exploración, ya que no estamos buscando necesariamente problemas que afecten sistémicamente, sino que pueden ser problemas que afecten partes específicas de la vía motora. Mejor dicho, de partes específicas de las neuronas motoras inferiores, o sea, no todos los nervios, sino nervios específicos. Entonces, este es un cuadro que hicieron como con respecto a la frecuencia en la que se presentan los signos en la voz de los pacientes con en este caso con parálisis vulvar, pero pues aplica más o menos parecido a otros tipos de disartria flácida. Entonces, de los síntomas más comunes son la hipernasalidad, las consonantes inespecíficas, que ya habíamos dicho que principalmente hacia las oclusivas y las fricativas,
la voz velada, y monopitch, que es básicamente que no pueden cambiar el tono de voz con el que están hablando. Como dice ahí, Ajá, muy monótono. monótono la manera en la que hablan. Y ya otros que son menos frecuentes son emisiones nasales, respiración audible, como ya habíamos mencionado, que hacen estos estridores, la voz áspera, las frases cortas, y también una que son que no hacen variaciones significativas en intensidad, sino que también en ese aspecto bastante monótono.